La ejecución que estás a punto de conocer no fue un simple castigo, fue una demostración calculada de poder absoluto. Durante siglos, imperios enteros recurrieron a un método diseñado no solo para matar, sino para dejar una huella imborrable en la mente de quienes observaban. Tal vez hoy nos parezca imposible imaginar que una civilización avanzada recurriera a algo así, pero si entendemos por qué se hizo, también entenderemos cómo el miedo fue usado como herramienta política. Lo que ocurrió con Wunga Rao no puede analizarse como un hecho aislado, porque su muerte fue parte de una tradición mucho más antigua, sistemática y deliberada, creada para que nadie olvidara quién mandaba, ni qué precio se pagaba por desafiarlo. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La práctica de ejecutar por medio de elefantes no surgió de un impulso irracional ni de una crueldad improvisada. Fue, ante todo, una política de Estado, integrada en sistemas legales que buscaban algo más que la eliminación física del culpable. En los reinos del subcontinente indio, el castigo debía ser visible, comprensible, sobre todo, inolvidable. No bastaba con que el delito fuera castigado, era imprescindible que la población interiorizara el precio de desafiar al poder. Y si ese mensaje quedaba grabado en la memoria colectiva, el control se volvía más eficaz que cualquier ejército. Los elefantes ocupaban un lugar central en la estructura del poder. Eran animales asociados a la realeza, a la guerra y a lo sagrado. Poseer elefantes era un signo inequívoco de autoridad, y utilizarlos en actos públicos reforzaba esa idea. Cuando un elefante era llevado a una plaza para ejecutar una sentencia, el mensaje era claro. El mismo símbolo que protegía al imperio era el que destruía a quien lo traicionaba. La protección y la destrucción provenían de la misma mano. Eso generaba obediencia, pero también un silencio cargado de temor. Los relatos históricos describen que estas ejecuciones se realizaban ante grandes concentraciones de personas. Funcionarios, soldados, comerciantes y ciudadanos comunes eran convocados, no como simples espectadores, sino como receptores directos del mensaje. El condenado era presentado públicamente, se leía su delito y se confirmaba que la sentencia provenía de la máxima autoridad. En ese momento, la ejecución dejaba de ser individual. Se convertía en un acto social, casi ritual. Los elefantes utilizados para este fin no eran animales comunes. Eran seleccionados desde jóvenes por su temperamento y capacidad de aprendizaje. El proceso de adiestramiento comenzaba con ejercicios básicos de obediencia y control, y avanzaba hacia instrucciones complejas. Los maots enseñaban al elefante a distinguir entre órdenes de ataque inmediato y órdenes de contención. Esto permitía que el animal pudiera, si se deseaba, prolongar el castigo. La posibilidad de decidir cómo y cuándo moría el condenado aumentaba la sensación de poder absoluto. No solo se decidía la muerte, sino su forma. Las fuentes históricas indican que el uso de esta técnica variaba según el gobernante. Algunos emperadores la empleaban con frecuencia para sofocar rebeliones incipientes, otros la reservaban para momentos excepcionales, cuando necesitaban reafirmar su autoridad tras periodos de inestabilidad. En ambos casos, el objetivo era el mismo: restaurar el orden mediante el miedo. Un castigo demasiado habitual perdía impacto. Uno ocasional, pero extremo, se convertía en leyenda. En este contexto debe entenderse la ejecución de líderes rebeldes y figuras simbólicas. Cuando una persona representaba una amenaza ideológica o política, su muerte debía ser ejemplar. No bastaba con eliminarla en privado. Era necesario destruirla públicamente, ante los ojos de todos, para desactivar cualquier intento de imitación. El mensaje no era solo "has perdido". Era "no intentes seguir este camino". La población reaccionaba de formas diversas. Algunos aceptaban la práctica como parte natural del orden establecido, otros la observaban con horror silencioso. Sin embargo, incluso quienes la repudiaban comprendían su función. Las ejecuciones por elefantes reducían la necesidad de represión constante, porque el recuerdo de una sola ejecución bastaba para disuadir a muchos. El miedo no necesitaba repetirse todos los días.
Bastaba con que nadie lo olvidara. Con el paso del tiempo, estas ejecuciones se integraron en relatos populares. Padres advertían a sus hijos sobre las consecuencias de desafiar al poder, y los cronistas registraban los hechos como ejemplos de justicia implacable. Aunque algunos relatos exageraron detalles, la base histórica es clara. Esta técnica fue real, sistemática y profundamente efectiva como herramienta de control social. No fue un accidente de la historia. Fue una elección consciente. Al llegar el siglo XIX, las tensiones entre las tradiciones locales y las nuevas concepciones legales impuestas por potencias extranjeras comenzaron a debilitar estas prácticas. Sin embargo, su recuerdo ya estaba firmemente arraigado. Incluso después de su abolición, la sola mención de estas ejecuciones seguía provocando estremecimiento. Cuando un castigo sobrevive a su propia desaparición, significa que cumplió su propósito con una eficacia inquietante. La desaparición definitiva de la ejecución por elefantes no fue inmediata ni espontánea. Fue el resultado de una acumulación de cambios políticos, legales y culturales que, con el paso del tiempo, volvieron insostenible una práctica basada en el miedo público. A medida que el poder imperial tradicional se debilitaba y nuevas estructuras administrativas tomaban su lugar, el castigo dejó de ser un espectáculo y comenzó a transformarse en un procedimiento burocrático. Durante décadas, esta técnica siguió existiendo como una amenaza latente, pero cuando dejó de ser visible, también empezó a perder eficacia. El punto de inflexión llegó con la consolidación del dominio británico en el subcontinente indio durante el siglo XIX. La administración colonial impulsó reformas legales que buscaban unificar los sistemas de justicia bajo criterios europeos. Estas reformas no respondían únicamente a una preocupación humanitaria, sino a la necesidad de imponer control centralizado y eliminar prácticas que escapaban al marco legal colonial. Las ejecuciones públicas, especialmente aquellas consideradas excesivas o rituales, fueron vistas como incompatibles con el nuevo orden. No se trataba solo de eliminar la crueldad, sino de reemplazar el miedo tradicional por obediencia administrativa. Las autoridades coloniales comenzaron a prohibir formalmente el uso de elefantes para ejecuciones. En muchos casos, estas prohibiciones se aplicaron primero en las grandes ciudades y centros administrativos, mientras que en regiones periféricas la práctica persistió de forma residual durante algunos años más. Sin embargo, la presión política, la vigilancia militar y la introducción de códigos penales modernos terminaron por erradicarla. Cuando el castigo dejó de ser público, el elefante dejó de ser necesario como instrumento de justicia. Las causas de su abandono fueron múltiples. Por un lado, el cambio en la percepción del castigo. La justicia moderna priorizaba la pena como corrección o eliminación discreta del delincuente, no como advertencia colectiva. Por otro, el uso de elefantes para ejecuciones comenzó a ser visto como un símbolo incómodo de un pasado que las nuevas autoridades querían borrar o reconfigurar. Además, el mantenimiento y adiestramiento de elefantes era costoso y complejo, lo que reforzó la decisión de abandonar esta técnica. El miedo seguía siendo útil, pero ya no necesitaba un escenario tan brutal para funcionar. A pesar de su prohibición, la ejecución por elefantes no desapareció de la memoria popular. En la tradición oral, surgieron fábulas y relatos que mezclaban hechos reales con elementos morales. Algunas historias describían a elefantes que se negaban a ejecutar a personas consideradas inocentes, mientras que otras los presentaban como instrumentos imparciales de la justicia divina. Estas narraciones no pretendían documentar hechos, sino transmitir valores, obediencia, respeto a la autoridad y las consecuencias del desafío. Aunque la técnica ya no se practicaba, su función educativa y simbólica seguía activa. Con el tiempo, historiadores y cronistas comenzaron a analizar estas ejecuciones desde una perspectiva crítica. Se las interpretó como un ejemplo extremo de cómo los estados antiguos utilizaban el terror como herramienta de control social. En la actualidad, la mayoría de la población ve esta práctica como una manifestación de la brutalidad del pasado, incompatible con los valores modernos. Sin embargo, en ciertos sectores persiste una visión más compleja, que la contextualiza dentro de su época y la entiende como parte de un sistema legal diferente, diseñado para mantener el orden en sociedades profundamente jerárquicas. Juzgar el pasado con criterios actuales resulta tentador,
pero comprenderlo exige reconocer las condiciones que lo hicieron posible. Hoy, la ejecución por elefantes es estudiada como un fenómeno histórico que revela hasta qué punto el poder puede moldear la justicia según sus necesidades. No se recuerda solo por su violencia, sino por su eficacia simbólica. Fue un castigo que funcionó porque transformó la muerte de un individuo en una advertencia colectiva. Cuando una sociedad necesita recordar un castigo siglos después, significa que aquel método dejó una marca más profunda que cualquier ley escrita. La técnica dejó de utilizarse, pero su legado permanece como recordatorio de una verdad incómoda. Durante gran parte de la historia, la justicia no buscó ser justa, sino incuestionable. Y mientras ese objetivo se cumpliera, el método importaba poco. La ejecución por elefantes no fue una anomalía aislada ni un exceso ocasional de crueldad, sino el reflejo de una forma específica de entender el poder y la justicia. Durante siglos, distintos imperios del sur de Asia asumieron que gobernar significaba demostrar autoridad de manera visible, incuestionable, si era necesario, aterradora. No se trataba únicamente de castigar al culpable, sino de recordarle a toda la sociedad quién tenía el control absoluto de la vida y la muerte. En ese contexto, el elefante no fue un animal usado al azar, sino un símbolo cuidadosamente elegido. El abandono de esta técnica no ocurrió porque las sociedades se volvieran repentinamente más compasivas, sino porque el poder cambió de forma. Cuando la administración colonial impuso sistemas legales más centralizados y menos públicos, el miedo dejó de necesitar espectáculos. La obediencia ya no se construyó a través del terror visible, sino mediante leyes, cárceles y burocracia. El castigo siguió existiendo, pero dejó de mirar a los ojos del pueblo. Y cuando eso ocurrió, la ejecución por elefantes perdió su función principal. Hoy, este método es recordado con horror, incomprensión o fascinación histórica. Para muchos, representa una barbarie que confirma lo lejos que ha llegado la humanidad. Para otros, es una prueba de que la justicia siempre ha estado ligada al poder dominante de su época. La población contemporánea, en su mayoría, coincide en algo esencial. Estas ejecuciones no hablaban de justicia, sino de control. Eran advertencias disfrazadas de ley, mensajes grabados en la memoria colectiva a través del miedo. Recordar estas prácticas no implica justificarlas, sino comprenderlas. Porque solo al entender cómo y por qué se utilizaron métodos tan extremos es posible reconocer una verdad incómoda. A lo largo de la historia, muchas sociedades han preferido el orden impuesto al consenso y la obediencia forzada a la legitimidad. El elefante dejó de pisar cuerpos, pero la pregunta permanece: ¿cuántas formas distintas ha adoptado el castigo para seguir cumpliendo el mismo propósito? La ejecución por elefantes terminó, pero su recuerdo persiste como advertencia histórica. No sobre la crueldad de un pasado lejano, sino sobre la facilidad con la que el poder, cuando no encuentra límites, transforma la justicia en espectáculo.